El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre el Garden View Resort, donde Sarah Miller se encontraba frente a un espejo de cuerpo entero admirando su vestido de novia blanco. A los 32 años, nunca pensó que tendría una segunda oportunidad en el amor, especialmente después de que su primer matrimonio terminara en divorcio cuando su hija Emma tenía solo 2 años. La suite nupcial bullía de actividad mientras la maquilladora daba los últimos toques al rostro de Sarah, mientras su mejor amiga Lisa ajustaba el velo en un rincón de la habitación. Emma, de 8 años, daba vueltas con su vestido rosa claro de niña de las flores, haciendo que la falda alta flotara a su alrededor como una nube. «Mamá, ¿me veo bonita?», preguntó Emma con sus ojos azules brillando de emoción. Había estado esperando este día desde que James le propuso matrimonio a su madre hace 6 meses. Sarah le sonrió a su hija a través del espejo. «Te ves hermosa, cariño, solo ten cuidado de no arrugar tu vestido antes de la ceremonia». Los últimos 2 años han sido como un sueño para Sarah. Conocer a James Thompson en una cafetería local lo cambió todo. Él era exitoso, encantador y, lo más importante, parecía adorar. Emma, como agente inmobiliario, tenía un horario flexible que le permitía asistir a los eventos escolares de Emma e incluso ayudarla con sus tareas. A veces, un golpe en la puerta interrumpía los pensamientos de Sarah. Su madre, Barbara, la miró fijamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Oh, cariño, te ves absolutamente impresionante». Se acercó a abrazar a su hija con cuidado, tratando de no perturbar el vestido perfectamente arreglado. La suite nupcial daba al jardín, donde los trabajadores estaban dando los toques finales a la decoración. Las sillas blancas estaban alineadas en filas ordenadas con rosas rosas y blancas que adornaban el pasillo. El arco del altar estaba cubierto de flores frescas y se escuchaba música suave a través de altavoces estratégicamente ubicados. El corazón de Sarah se aceleró al pensar en los 150 invitados que pronto llenarían esas sillas. Muchos habían viajado desde diferentes estados para asistir a la boda. La familia de James había venido desde Boston, incluidos sus padres, 3 hermanos y varios tíos. «Es casi la hora», anunció Lisa, mirando su reloj. «Los invitados están empezando a llegar». Emma se acercó a la ventana, presionando su cara contra el cristal. «Puedo ver al tío Mick». Estacionando su auto y allí estaba la hermana de James con su esposo. Sarah respiró hondo intentando calmar sus nervios. Todo era perfecto. El clima, el lugar, su vestido e incluso la emoción de Emma por tener un nuevo padre. James había prometido tratarla siempre como a su propia hija y hasta ahora había cumplido esa promesa. La organizadora de bodas, la señora Rodríguez, entró en la habitación con un portapapeles en la mano. 30 minutos para la hora del espectáculo. Todos. «Emma, cariño, ¿recuerdas lo que practicamos en el ensayo? Caminarás lentamente por el pasillo dejando caer pétalos de rosa al pasar». Emma asintió seriamente agarrando su canasta blanca llena de pétalos de rosa rosa. «Lo sé, señora Rodríguez, practiqué en mi habitación toda la semana». El ambiente de miedo en la habitación se volvió más emocionante a medida que pasaban los minutos. Las damas de honor de Sarah llegaron con sus vestidos rosa empolvado a juego, llevando ramos de rosas blancas y gipsófilas. Se preocuparon por la cola de Sarah y ayudaron a Emma a practicar su paseo de niña de las flores una última vez. A través de la ventana, Sarah pudo ver a James llegando con sus padrinos, todos vestidos de negro. Smokines con orejas de rosa van. Se veía guapo y seguro de sí mismo. Saludaba a los invitados con su encanto característico. Desde la distancia, podía verlo revisando su teléfono con frecuencia. Probablemente nervioso por la ceremonia, pensó. 5 minutos para todos. Señora Rodríguez. Llamó a las damas de honor y a la niña de las flores. Por favor, formen fila en el pasillo. Bárbara. Ayudó a Sarah a mirarse por última vez en el espejo. El vestido marfil abrazaba sus curvas a la perfección antes de caer en una modesta cola.
Su cabello oscuro estaba peinado en elegantes ondas bajo el velo y su maquillaje realzaba su belleza natural sin ser demasiado recargado. ¿Listo, cariño?, preguntó Bárbara apretando la mano de su hija. Sara asintió. Con el corazón latía de anticipación. Todo lo que había soñado estaba a punto de hacerse realidad. Había encontrado a un hombre que no solo la amaba, sino que estaba dispuesto a ser padre para Emma. Su pequeña familia finalmente estaría completa. Al salir de la suite nupcial, Sara observó a Emma saltar hacia adelante con su cesta de pétalos, completamente inconsciente de que este día perfecto pronto se convertiría en algo que ninguna de ellas podría haber imaginado. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 2. A las 10 de la noche en punto, mientras los invitados se acomodaban en sus asientos, el cuarteto de cuerdas comenzó a tocar música clásica suave. El lugar del jardín lucía mágico con la luz del sol filtrándose entre los árboles en una suave brisa que traía el dulce aroma de las rosas. James estaba de pie en el altar jugueteando con su bowai. Su padrino, Robert, notó la inusual inquietud de su amigo y susurró: «¿Todo bien, hombre?» «Sí, solo quiero que todo sea perfecto». James respondió mirando su teléfono. De nuevo, era la tercera vez que lo miraba en los últimos 5 minutos desde el fondo del jardín. La señora Rodríguez comenzó a organizar la fiesta de bodas. Al entrar, Emma se paró primera en la fila con su cesta de pétalos de rosa. No pudo contener su emoción y siguió practicando su técnica de lanzamiento de pedales a pesar de los suaves recordatorios de la organizadora de bodas de guardar los pedales para la caminata. «Emma, cariño, por favor, quédate quieta», dijo la señora Rodríguez intentando mantener la voz tranquila. «No queremos quedarnos sin asientos antes de llegar al altar». La música cambió, señalando el inicio de la procesión cuando Emma comenzó su caminata por el pasillo. Los invitados sonrieron y susurraron sobre lo adorable que se veía. Se tomó su papel muy en serio, dejando caer los pétalos con cuidado mientras practicaba, pero la emoción la venció y comenzó a añadir pequeños giros entre los pasos. La expresión de James se tensó ligeramente ante los adornos de Emma en su caminata. Su madre, sentada en la primera fila, frunció el ceño ante el comportamiento del niño. Varios invitados notaron que James apretaba la mandíbula y lo atribuyeron a los nervios normales del día de la boda. Las damas de honor la siguieron caminando con gracia por el pasillo. Lisa, como dama de honor, le dio a Emma una suave palmadita en la frente. El hombro al pasar junto a ella, una niña pequeña llegó al frente, pero continuó balanceándose y bailando ligeramente. Al pie del atril, James se quedó quieto, dirigiendo la boca a Emma, con los ojos entrecerrados. La niña trató de obedecer, pero no pudo evitar cambiar de pie. Justo entonces, Sara apareció al final del pasillo. Los invitados se giraron para observar a la novia. Se veía radiante, su sonrisa brillaba mientras se aferraba al brazo de su padre. Sin embargo, su alegría flaqueó ligeramente al notar la expresión tensa de James mientras Sara caminaba por el pasillo. La emoción de Emma volvió a desbordarse. Empezó a hacer pequeños movimientos de rebote. Sus zapatos resonaban contra la plataforma de madera. El sonido pareció resonar en los oídos de James y su rostro se puso cada vez más rojo. Robert notó la creciente agitación de James e intentó distraerlo susurrando: «Sara se ve hermosa, ¿verdad?». Pero la atención de James permaneció fija en Emma. Ahora tarareaba suavemente al ritmo de la música. Su teléfono vibró en su bolsillo y él discretamente intentó comprobarlo. Mientras el oficial comenzaba a hablar, este movimiento llamó la atención de Emma, quien se giró para mirar. Él, curiosamente, hoy nos reunimos para celebrar la unión de James Thompson y Sarah Miller. Eficiente comenzó las palabras. Apenas había salido de su boca cuando Emma golpeó accidentalmente su cesta de flores contra uno de los grandes jarrones decorativos llenos de agua y flores. El jarrón se tambaleó precariamente. Emma intentó estabilizarlo, pero su movimiento solo empeoró las cosas. El agua se derramó por el costado, creando un pequeño charco en la plataforma.
Algunos invitados jadearon suavemente. La espuma de James zumbó de nuevo. Su rostro se había vuelto de un tono rojo aún más oscuro y el sudor le perlaba la frente a pesar de la suave temperatura. Sara notó su extraño comportamiento y sintió una creciente sensación de incomodidad. Emma, ahora ansiosa por el derrame de agua, comenzó a moverse más notablemente. Sus zapatos de charol chirriaron sobre la madera mojada. Eficiente hizo una pausa esperando a que la pequeña interrupción se calmara. «Lo siento, Emma», susurró lo suficientemente alto para que los primeros roces lo oyeran. El tiempo pareció ralentizarse mientras Emma, tratando de recuperar el equilibrio, tropezó hacia atrás y chocó contra otro jarrón decorativo. Este se volcó con un fuerte estruendo. Chasqueó sobre la plataforma de madera. Un sonido resonó por el jardín, haciendo que varios invitados saltaran de sus asientos en esa fracción de segundo. Algo en James se quebró. Su rostro se contorsionó de rabia, y antes de que nadie pudiera reaccionar, se giró y golpeó a Emma en la cara con la palma abierta. El sonido de la bofetada cortó el aire como un látigo. Un jadeo colectivo se elevó. Entre los invitados, el pequeño cuerpo de Emma se tambaleó hacia atrás por la fuerza del golpe. Sus ojos azules se abrieron de par en par por la sorpresa y el dolor. Su mano se elevó lentamente hacia su mejilla dolorida mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «No puedes comportarte ni un minuto», gritó James con una voz irreconocible por la ira. Su espuma volvió a vibrar en su bolsillo y pareció aún más agitado. Sara se quedó paralizada por un momento. Su ramo se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. Las rosas blancas se esparcieron por la plataforma, mezclándose con el agua derramada y los cristales rotos. El cuarteto de cuerda dejó de tocar abruptamente, dejando un silencio inquietante, roto solo por los suaves gemidos de Emma. La señora Rubris fue la primera en moverse, corriendo hacia adelante para alcanzar a Emma, pero Sara de repente salió de su sorpresa y se lanzó hacia adelante. Su vestido blanco ondeaba a su alrededor mientras empujaba a James para alcanzar a su hija. «No te atrevas a tocar a mi hija». La voz de Sara resonó feroz y protectora mientras abrazaba a Emma. La niña enterró la cara en el vestido de novia de su madre. Su pequeño cuerpo temblaba por los sollozos. James pareció darse cuenta de lo que había hecho. Su rostro palideció y dio un paso hacia ellos. «Sara, lo siento, no quise alejarme de nosotros». La orden de Sara fue nítida y clara. Su padre ya había llegado a la plataforma, colocándose entre James, su hija y su nieta. Los invitados permanecieron sentados en un silencio atónito, muchos con las manos cubriéndose la boca en señal de. La madre de James se levantó, con el rostro enrojecido de vergüenza, solo estaba estresada. Intentó explicar, pero sus palabras fueron recibidas con murmullos de enojo de la multitud. Lisa, la dama de honor, se movió rápidamente para proteger a Sara y Emma mientras Robert agarraba el brazo de James y lo jalaba hacia atrás. «¿Qué demonios te pasa?». Robert siseó con su rostro mostrando disgusto por las acciones de su amiga. Emma levantó su rostro manchado de lágrimas del vestido de su madre. Una huella roja brillante era visible en su mejilla y un pequeño hilo de sangre corría de donde el anillo de James se había pegado a su piel. La vista de la sangre causó otra ola de gastos de los invitados. «Mami, lo siento por el jarrón». Emma susurró con voz temblorosa. «No quise arruinarlo todo». El corazón de Sara se rompió ante las palabras de su hija. Besó la frente de Emma. Sus propias lágrimas ahora caían libremente. «No arruinaste nada, cariño. No hiciste nada malo. Nada». El teléfono de James vibró una vez más. Y en su estado de agitación, lo sacó. Varias personas cercanas pudieron ver la pantalla iluminarse con un mensaje que decía: «¿Dónde estás? Estoy esperando». El nombre en la parte superior del mensaje era Melissa. Una de las damas de honor vio el mensaje y se quedó sin aliento. Había estado enviando mensajes de texto a otra mujer durante la ceremonia.
La revelación causó otra conmoción entre la multitud. El hermano de Sara, Mike, había llegado a la plataforma y se estaba arremangando, con el rostro ensombrecido por la ira. Golpeaste a mi sobrina y le estás enviando mensajes de texto a otra mujer en tu propia boda. La situación se estaba descontrolando rápidamente. La señora Rodríguez intentaba mantener el orden mientras llamaba a seguridad. Los invitados se pusieron de pie, algunos se dirigían a las salidas, otros se acercaban a la plataforma con diversas expresiones de preocupación y enojo. Sara permaneció concentrada únicamente en su hija. Miró el rostro asustado de Emma y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con una voz clara y firme que resonó por todo el jardín, anunció que la boda se cancelaba. Nunca dejaré que nadie lastime a mi hija mientras el caos continuaba desarrollándose a su alrededor. Sara abrazó a Emma con fuerza sabiendo que, si bien este día se había convertido en una pesadilla, su decisión de proteger a su hija era la única que importaba. La boda perfecta se había convertido en un desastre, pero había revelado una verdad que los salvaría de lo que podrían haber sido años de abuso oculto. El jardín se convirtió en caos. El hermano de Sara, Mike, se abalanzó sobre James, pero dos padrinos lo detuvieron. «¡Pedazo de basura!», gritó, forcejeando para soltarse. «¿Cómo te atreves a golpear a mi sobrina?». El padre de Sara, un hombre normalmente tranquilo, se acercó a James. «Te sugiero que te vayas ahora», dijo en voz baja y peligrosa. «Antes de que lo olvide, soy un caballero». James se mantuvo firme, intentando salvar la situación. Todos estaban exagerando. Ella estaba interrumpiendo la ceremonia. Solo la estaba disciplinando. La voz de Sara cortó la conmoción como hielo. Había envuelto a Emma con su velo para consolarla, sin importarle que su cabello cuidadosamente peinado le cayera sobre la cara. «Es una niña de 8 años en una boda, no es tu propiedad. Disciplinar a Bárbara». La madre de Sara se dirigió a la plataforma y estaba examinando la mejilla de Emma. La marca había comenzado a magullarse, y el pequeño corte del anillo de James se veía rojo y furioso. «Necesitamos documentar esto», le susurró a Sara y que lo limpiaran. Mientras tanto, la familia de James estaba creando su propia escena. Su madre se levantó y señaló a Emma con el dedo. «Ese niño se ha portado mal todo el día». James solo intentaba mantener el orden en su propia boda. «¿En serio lo defiendes por golpear a un niño?». Lisa dio un paso adelante, con la cara roja de ira. «¿Qué clase de personas son ustedes?». Los invitados a la boda se habían dividido en grupos bien definidos. La mayoría se reunía alrededor de Sara y Emma formando un círculo protector. Mientras un pequeño contingente de la familia de James intentaba defender sus acciones, el resto de los invitados se quedaron en grupos conmocionados susurrando y grabando la escena en sus teléfonos. La señora Rodríguez finalmente había contactado con seguridad. En su teléfono, «Sí, necesitamos ayuda de inmediato». Ella estaba diciendo, «El novio ha agredido a la niña de las flores, la hija de la novia». El teléfono de James vibró de nuevo. Esta vez, Sara vio otro mensaje de Melissa. «La habitación del hotel no esperará eternamente». Las piezas de repente encajaron. Su agitación. La constante revisión del teléfono es inusual. Enojo. Estabas planeando conocer a alguien más hoy. ¿No eras tú? La pregunta de Sara silenció a la multitud el día de nuestra boda. El rostro de James palideció. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Su silencio fue suficiente confirmación. Emma seguía temblando en los brazos de su madre. Miró a Sara. «¿Podemos irnos a casa? Mami, por favor». Esas simples palabras de su hija aclararon por completo la mente de Sara. Nada más importaba, ni el costoso lugar, ni los invitados, ni los meses de planificación, y ciertamente no James ni sus excusas. «Sí, cariño, nos vamos ahora mismo». Sara se volvió hacia sus padres. «Mamá, papá,
¿Puedes ayudarme a sacar a Emma de aquí? Bárbara rápidamente tomó a Emma en sus brazos mientras. El padre de Sarah se colocó entre ellos y James Lisa comenzó a organizar a las damas de honor para recoger las pertenencias de Sarah y Emma de la suite nupcial mientras comenzaban a alejarse. James hizo un último intento por acercarse. Sarah, por favor, podemos hablar de esto. Perdí los estribos, pero las amo a ambas. Sarah se giró para mirarlo. Su voz era firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. El amor no se va. Los cruceros con niños. El amor no incluye mensajes secretos a otra mujer el día de tu boda. No nos amas. Simplemente te encanta la idea de controlarnos. La seguridad. Finalmente llegaron dos hombres uniformados que evaluaron rápidamente la situación. La señora Rodríguez lo señaló hacia James, quien seguía intentando seguir a Sarah. Señor, debe retroceder, dijo uno de los guardias de seguridad con firmeza, colocándose entre James y la novia que salía mientras Sarah y su familia se dirigían al altar. Muchos invitados se pusieron de pie, algunos aplaudiendo su decisión, otros extendiendo la mano para tocarle el brazo en señal de apoyo. El cuarteto de cuerda, que había permanecido en silencio desde el incidente, comenzó a tocar de nuevo. No era la marcha nupcial, sino una suave melodía. Una melodía tranquilizadora que pareció fortalecer los pasos de Sarah justo antes de llegar a la salida del jardín. Emma susurró algo que hizo que el corazón de Sarah se rompiera y se llenara de orgullo. Eres la mamá más valiente del mundo. Sarah abrazó a su hija, sabiendo que, si bien este día no había salido como lo había planeado, le había mostrado algo mucho más importante que una boda perfecta. Le había mostrado la claridad perfecta del amor de una madre y la fuerza para proteger lo que realmente importaba. Tras el violento arrebato de James, que se desató en oleadas de caos por todo el Garden View Resort, en el estacionamiento, la familia de Sarah había formado un círculo protector alrededor de ella y Emma mientras se dirigían al auto de Bárbara. La niña todavía estaba envuelta en el velo de su madre. Su vestido de niña de las flores estaba arrugado y manchado de lágrimas. Dentro del lugar, la situación se había convertido en una acalorada confrontación. La familia de James estaba ahora en una discusión acalorada con varios familiares de Sarah. Su madre, con la cara roja y a la defensiva, seguía justificando las acciones de su hijo. Esto no habría sucedido. Si ese niño tenía la disciplina adecuada en casa, gritó, señalando con un dedo acusador a Sarah, que se alejaba. Mike, el hermano de Sarah, finalmente se había liberado del agarre del padrino. Disciplina adecuada. Tu hijo le estaba enviando mensajes a su novia durante su propia ceremonia de boda. ¿Qué tipo de disciplina le enseñaste? La revelación sobre Melissa se extendió por la multitud como un reguero de pólvora. Varios invitados que habían asistido a James en eventos laborales anteriores comenzaron a compartir historias que antes habían guardado en secreto. La esposa de un colega mencionó haber visto a James y Melissa juntos en restaurantes. Otro invitado recordó interacciones sospechosas en fiestas de oficina. Mientras tanto, la señora Rodríguez estaba lidiando con varias crisis a la vez. Había llamado a la policía para presentar una denuncia por la agresión. Ordenó al personal de catering que detuviera la preparación de la comida e intentaba controlar la atmósfera cada vez más hostil entre las dos familias. El fotógrafo de bodas que había capturado todo el incidente en cámara se acercó silenciosamente. Lisa, tengo todo documentado, susurró fotos claras de ellos golpeándose. Emma y el resultado. Dile a Sarah que se las enviaré. Podría necesitarlas. Afuera, Bárbara se había hecho cargo de la situación. Estaba sentada en el asiento trasero de su. En el coche, Emma se limpiaba cuidadosamente el corte en la mejilla con los primeros 8 kits que guardaba en el bolso. Sarah, todavía con su vestido de novia, estaba sentada al otro lado de Emma, sosteniendo la mano de su hija. Escuece. La abuela Emma gimió mientras Bárbara le aplicaba antiséptico. Lo sé, cariño, solo un poco más. Bárbara la tranquilizó. Manos suaves,
pero ojos feroces de ira por lo que le había pasado a su nieta. El padre de Sara caminaba de un lado a otro fuera del coche hablando por teléfono con el abogado de la familia. Sí, necesitamos una orden de alejamiento de emergencia. No, no podemos esperar al lunes. La golpeó fuerte, lo suficiente como para hacerle sangre. El sonido de voces alzadas. Se acercó mientras James empujaba a los guardias de seguridad y entraba en el aparcamiento. Su corbata estaba suelta y su rostro estaba rojo con una mezcla de ira y pánico. «Sara, no puedes irte así», gritó. «¿Y qué pasa con todo el dinero que gastamos? ¿Y qué pasa con nuestra casa? ¿Y qué pasa con mi hija?» La voz de Sara resonó por el aparcamiento cuando salió del coche. Su vestido de novia reflejaba el sol de la tarde. «¿Qué hay de la confianza que destrozaste? ¿Y del hecho de que planeabas encontrarte con otra mujer hoy?» Varios invitados habían seguido la conmoción afuera y ahora estaban de pie observando la confrontación. El teléfono de James vibró otra vez. En su agitación, lo sacó. El movimiento fue tan automático, tan revelador de sus prioridades que Sara se rió con una breve y amarga risa. «Revisa tu mensaje, James», dijo fríamente. «Melissa está esperando y puede tenerte». El sonido distante de las sirenas de la policía atravesó la tensión. El rostro de James cambió de ira a miedo al darse cuenta de la veracidad de su situación. Su padrino, Robert, quien lo había seguido afuera, lo agarró del brazo. «Tienes que irte ya». Robert lo instó con asco. «Ya has hecho suficiente daño dentro del coche». Emma se había acurrucado junto a su madre. Su pequeño cuerpo, exhausto de llorar, miró a Sara con los ojos hinchados. «¿Seguiremos viviendo en la nueva casa con él?» Sara acarició el cabello de su hija. Su decisión se cristalizó con perfecta claridad. «No, bebé, nos quedaremos con los abuelos un tiempo y luego encontraremos nuestro propio lugar especial. Solo tú y yo». Mientras los coches de policía entraban al aparcamiento, Sara abrazó a su hija sabiendo que, si bien este día había comenzado como el día de su boda, se había convertido en algo mucho más importante. El día que eligió la seguridad y la felicidad de su hija por encima de todo lo demás. El día que le mostró a Emma que el amor significa protección, no dolor. El día que ambas aprendieron que a veces lo más valiente es irse. La noticia se extendió por su pequeño pueblo de Millbrook como un reguero de pólvora el domingo por la mañana. Menos de 24 horas después del incidente, casi todos se habían enterado. Lo que sucedió en el Garden View Resort. La cafetería local bullía con conversaciones sobre la boda que no se celebró y los teléfonos se llenaban de mensajes y actualizaciones de redes sociales. Sara y Emma pasaron la noche en casa de Barbara y John, donde Emma durmió a ratos y a veces se despertaba llorando. Sara, llorando, se sentó junto a la cama de su hija toda la noche, viendo cómo el moretón en su mejilla se oscurecía con cada gemido desgarrador. La madrugada del domingo, el teléfono de Sara comenzó a sonar sin parar. Los medios locales recogieron la historia, especialmente después de que varios invitados a la boda publicaran videos del incidente. Algunos clips mostraban a James golpeando a Emma, mientras que otros capturaron la impactante defensa de su madre sobre sus acciones. «Apágalo». Barbara aconsejó tomar el teléfono de Sara y dejarlo a un lado. «La policía tiene su declaración. Nosotros tenemos las fotos. Y ahora mismo, Emma te necesita más que nadie. Necesita información». El apoyo de la comunidad fue abrumador al mediodía. Su porche estaba lleno de flores, tarjetas y pequeños regalos para Emma. Antiguos clientes de su trabajo como maestra en la escuela primaria Millbrook enviaron mensajes de apoyo. Padres de Emma. Compañeros de clase organizaron un tren de comidas para asegurarse de que no tuvieran que preocuparse por cocinar durante las próximas semanas. La organización local contra la violencia doméstica, Safe Haven, se puso en contacto con ellos a través de Lisa. Su directora, María Santos, quería ofrecer servicios de asesoramiento gratuitos tanto para Sara como para Emma. Habíamos visto este patrón antes.
María explicó durante su llamada telefónica el aislamiento, el control y la explosión de violencia. Mientras tanto, no estaban solos. La imagen cuidadosamente construida de James se estaba desmoronando. Su agencia inmobiliaria lo puso bajo supervisión administrativa inmediata. Su membresía en el club de campo fue suspendida. Antiguos clientes comenzaron a llamar a su oficina solicitando agentes diferentes. Su reputación profesional, construida durante una década, se disolvió en cuestión de días. Surgió información más inquietante sobre la relación de James con Melissa Carter. Su asistente, varios de sus colegas, se presentaron y revelaron que habían sospechado del romance durante meses, pero temían hablar. Se descubrió que la habitación que James había reservado para su noche de bodas estaba reservada a nombre de Melissa. El director de la escuela de Emma, el Dr. Anderson, los visitó personalmente el domingo por la tarde. La seguridad de Emma es nuestra prioridad. Le aseguró a Sarah que ya habíamos alertado a todo el personal. James fue retirado de la recogida autorizada. Lista y hemos aumentado la seguridad en todas las entradas. La detective de la policía local asignada a su caso, la detective Martínez, llamó con una actualización. Nos tomamos esto muy en serio. Dijo que la evidencia en video es convincente y que varios testigos han declarado. También estamos investigando algunos incidentes previos preocupantes que salieron a la luz. El domingo por la noche, un pequeño grupo de manifestantes se había reunido frente a la casa de James con carteles que decían: los abusadores de menores no tienen cabida aquí y protejan a nuestros hijos. Noticias locales. Furgonetas estacionadas cerca. Sus cámaras grababan a James. Su madre intentó defenderlo ante los periodistas. Se ha exagerado. Insistió ante las cámaras. James es un miembro respetado de esta comunidad. Un error no debería definirlo. Sus palabras fracasaron estrepitosamente en cuestión de horas. La respuesta de la comunidad se fortaleció. La Asociación de Mujeres de Millbrook, donde la madre de James ocupaba un puesto de liderazgo, pidió su renuncia. La organización también anunció una recaudación de fondos para beneficiar a Safe Haven en nombre de Emma. Sarah observó todo esto desde la seguridad de la casa de sus padres, sintiéndose abrumada y agradecida por. Emma había pasado el día acurrucada en el sofá abrazando a su conejo de peluche favorito mientras un flujo constante de visitantes le traía consuelo y ánimo. Dijo mamá Emma en voz baja esa noche mientras estaban sentadas juntas mirando las tarjetas y los mensajes de apoyo. Todos están siendo muy amables con nosotras. Sarah abrazó a su hija. La mejilla magullada que ahora servía como recordatorio visible de su escape por los pelos. Eso es porque saben que lo que pasó estuvo mal, cariño, y quieren ayudar a asegurarse de que todo esté bien al atardecer de ese domingo. Sarah se dio cuenta de que, si bien el día de su boda se había convertido en una pesadilla, también había revelado el verdadero carácter de su comunidad frente a la violencia y la traición. Habían elegido apoyar a una madre y a su hija, demostrando que a veces los peores momentos pueden sacar lo mejor de las personas. La historia estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde el incidente, Sarah sintió algo más que miedo e ira. Sintió esperanza. Para el lunes por la mañana, la maquinaria legal estaba en plena marcha. Sarah se sentó en la oficina de su abogado con una gruesa carpeta de pruebas extendida sobre el escritorio. La abogada Rachel Bennett, especialista en derecho familiar, revisó las fotografías, los videos y las declaraciones de los testigos con creciente preocupación. La evidencia es abrumadora. Rachel dijo, señalando las imágenes claras que el fotógrafo de bodas había proporcionado: no solo tenemos la agresión documentada, sino que los mensajes de texto a Melissa prueban la premeditación de la infidelidad. Esto refuerza nuestro caso significativamente. Martínez llegó a la oficina con nueva información. Su investigación había descubierto un patrón perturbador en el pasado de James. 2 exnovias se habían presentado con historias de comportamiento controlador y arrebatos de ira, aunque ninguna había presentado cargos previamente. También descubrimos algo preocupante sobre sus prácticas comerciales.
El detective Martínez explicó que varios clientes han reportado comportamiento agresivo cuando los tratos no le salieron como él quería. Una pareja de ancianos presentó una queja el año pasado por sentirse intimidados al realizar una venta, mientras que Sara se ocupó de los procedimientos legales. Emma se quedó en casa, no fue a la escuela. El moretón en su rostro aún era demasiado visible para enfrentarlo. Sus compañeros de clase, la consejera escolar, la señora Chen, hizo una visita a domicilio para comenzar a trabajar con Emma en el procesamiento del trauma. Emma está mostrando una resiliencia notable. La señora Chen le dijo a Sara en privado, pero carga con mucha culpa al pensar que arruinó su boda. Necesitamos ayudarla a entender que nada de esto fue su culpa. Los intentos de James de contactar a Sara continuaron alternando entre demandas furiosas y disculpas entre lágrimas. Sus mensajes de texto iban desde "estás destruyendo mi vida" hasta "por favor, buscaré ayuda, solo dame otra oportunidad". Sara reenvió cada mensaje a su abogado Sin. En respuesta, la fiscalía actuó con rapidez y tomó el caso en serio debido a la naturaleza pública de la agresión y la edad de la víctima. Para el miércoles, presentaron cargos penales contra James por abuso y agresión infantil. También investigamos los aspectos financieros. El asistente del fiscal informó a Sara que la evidencia sugiere que estaba haciendo un mal uso de los recursos de la empresa para facilitar su romance con la señora Carter. La firma inmobiliaria de James realizó su propia investigación interna, descubriendo un patrón de abuso de cuentas de gastos y transacciones cuestionables. Para el final de la semana, despidieron a James y emitieron una declaración pública, distanciándose de sus acciones. Melissa Carter, la mujer con la que James había estado enviando mensajes de texto durante la ceremonia, finalmente rompió su silencio. Contactó al abogado de Sara y se ofreció a testificar sobre el historial de comportamiento manipulador de James. Me dijo que sabías de nosotros, escribió Melissa en una declaración jurada. Dijo que estabas de acuerdo con eso. Dijo que su matrimonio era solo una fachada. Me siento fatal por creerle. El juez que revisó el caso otorgó una orden de restricción temporal inmediata que protegía tanto a Sara como a Emma. La orden prohibía a James acercarse a menos de 152 metros de su casa. La escuela de Emma o el lugar de trabajo de Sara es solo el comienzo. Rachel le informó a Sara que estamos construyendo un caso sólido para una orden de protección permanente. Su comportamiento muestra un claro patrón de escalada que el tribunal toma muy en serio durante una audiencia preliminar. El abogado de James intentó minimizar el incidente, describiéndolo como un lapso momentáneo de juicio debido al estrés del día de la boda. El juez no se impresionó, especialmente después de ver el video de la boda. El señor Thompson dijo con severidad que el estrés no justifica la violencia contra un niño. Este tribunal ve con malos ojos sus acciones. La pediatra documentó el hematoma y el corte en proceso de curación, agregando fotos al creciente archivo de evidencia de heridas físicas. Él le dijo a Sara que debemos asegurarnos de que las heridas emocionales no dejen cicatrices duraderas. La investigación criminal se expandió a medida que más personas se presentaron. La exsecretaria de James reveló que tenía antecedentes de arrebatos de ira en el trabajo, que a menudo lanzaba objetos cuando los tratos fracasaban. Su historial médico, presentado por el tribunal, no mostró ningún intento de buscar ayuda para el manejo de la ira a pesar de incidentes previos. Sara encontró una fortaleza inesperada en el proceso legal. Cada nueva revelación confirmaba que había tomado la decisión correcta al proteger a Emma. El sistema, que a menudo se movía con lentitud, parecía reconocer la urgencia de su situación a medida que se acercaba el viernes. El abogado de Sara se preparaba para una audiencia importante. Determinaría las consecuencias legales a largo plazo de las acciones de James. La evidencia era abrumadora. Los testigos eran creíbles y el apoyo de la comunidad era inquebrantable. Nos aseguraremos de que enfrente todas las consecuencias de sus acciones. Rachel le aseguró a Sara que ningún niño debería temer jamás al hombre que se suponía que sería su padre, 6 meses después de la boda que nunca sucedió.
Sarah y Emma estaban en la puerta de su nuevo hogar. Era más pequeño que la casa que habrían compartido con James, pero era suyo. Un nuevo comienzo en un barrio diferente de Millbrook, lejos de recuerdos dolorosos. ¿Puedo pintar mi habitación de morado? Emma le preguntó con ojos brillantes de emoción. El moretón en su mejilla había desaparecido hacía tiempo, pero la sanación emocional había llevado tiempo y continuó con sesiones regulares con su terapeuta. Por supuesto que puedes, cariño, respondió Sarah mientras veía a su hija subir corriendo las escaleras para explorar. El sonido de la risa de Emma resonando en su nuevo hogar era la música más dulce que jamás había escuchado. El proceso legal había concluido hacía 2 semanas. James había sido sentenciado a clases obligatorias de manejo de la ira, servicio comunitario y puesto en libertad condicional. La orden de alejamiento se hizo permanente y se le exigió pagar una restitución significativa para cubrir los costos de terapia de Emma. Su licencia de bienes raíces había sido suspendida en espera de una investigación de la Junta Estatal sobre sus prácticas comerciales. El romance con Melissa le había costado más que su matrimonio. Su reputación profesional estaba en ruinas. La última vez que Sarah supo, se había mudado a otro estado para empezar de cero. Las imágenes de los fotógrafos de bodas habían tenido un propósito diferente al previsto. En lugar de capturar recuerdos felices, habían proporcionado evidencia crucial en el tribunal. Ella se había negado a pagar por sus servicios, en cambio, donó el dinero a Safe Haven, la organización contra la violencia doméstica que había apoyado a Sarah y Emma. El aula de Sarah en la escuela primaria Millbrook se veía diferente ahora, además de los carteles educativos habituales que había agregado. Recursos sobre seguridad infantil y bienestar emocional. Su experiencia había transformado su enseñanza, haciéndola más sensible a las señales de angustia en sus estudiantes. La recuperación de Emma había sido notable, aunque todavía tenía pesadillas ocasionales. Sus sesiones de terapia la habían ayudado a comprender que no era responsable de lo sucedido. Sus amigos de la escuela la habían recibido con tarjetas hechas a mano y un apoyo infinito. El proceso de curación no es lineal. Los terapeutas de Emma le habían explicado durante su última sesión, pero Emma ha demostrado una resiliencia increíble. Ambos tienen el apoyo de la comunidad. No había flaqueado. Los amigos de Sarah los habían ayudado a mudarse a la nueva casa y vecinos que ni siquiera conocían habían dejado cestas de bienvenida en su porche. El incidente había provocado importantes conversaciones sobre violencia doméstica y protección infantil en todo Millbrook. Los padres de Sarah han sido su apoyo en todo momento. Arbara y John ayudaron con el pago inicial de la nueva casa, asegurando que su hija y su nieta pudieran tener un nuevo comienzo. Nunca dijeron "te lo dije" sobre sus reservas iniciales sobre James. Todos los regalos de boda habían sido devueltos, excepto un artículo especial. Lisa había conservado el libro de visitas donde docenas de asistentes habían añadido posteriormente mensajes de apoyo y amor para Sarah y Emma. Se convirtió en un testimonio de la unidad de la comunidad frente a la violencia. Esa noche, cuando Sarah arropó a Emma en su cama en su nuevo hogar, notó algo diferente en su hija. El miedo que había persistido en sus ojos durante meses finalmente desapareció, reemplazado por la chispa inocente que todo niño de 8 años debería tener, dijo mamá Emma mientras Sarah la besaba. Buenas noches. ¿Estás triste porque no estás casada? Sarah se sentó en el borde de la cama eligiendo sus palabras con cuidado. No, cariño, soy feliz. Porque estamos a salvo y nos tenemos la una a la otra. Eso es lo que más importa. Yo también. Respondió Emma abrazando a su conejo de peluche y tal vez algún día encontremos a alguien agradable que realmente nos quiera a las dos. Sarah sonrió conmovida por el optimismo de su hija. Tal vez lo hagamos, pero por ahora somos perfectas tal como somos. Mientras Sarah bajaba las escaleras, pasó junto a la pared de la sala, donde tarareó una nueva obra de arte. Era una simple cita de Reed. A veces, lo más valiente es saber cuándo empezar de nuevo. La boda fallida le había enseñado valiosas lecciones sobre el amor,
el coraje y el verdadero significado de la familia. Lo que parecía el peor día de su vida en realidad fue un punto de inflexión en el momento en que eligió la seguridad de su hija por encima de las expectativas sociales y las falsas promesas. Desde la ventana de la cocina, Sara podía ver su pequeño patio trasero, donde Emma ya había empezado a plantar un jardín. Nuevas flores florecerían allí en primavera, justo cuando ella y Emma florecían en su nueva vida. La noche se asentó. Estar en paz en su nuevo hogar el mañana traería nuevos desafíos y oportunidades, pero por ahora Sara estaba contenta sabiendo que ella y Emma estaban exactamente donde necesitaban estar, seguras, amadas y esperando con ilusión su futuro juntas.